Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos una vez más a este tiempo de Shabbat, a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Damos gracias al Eterno porque nos da nuevamente la oportunidad de compartir, de estar aquí reunidos en su nombre, buscando aprender acerca de sus palabras en un día de reposo que Él nos regala cada 7 días, un tiempo para retraer nuestro pie y hacer nuestra voluntad, para descansar, para reposar en Él, para que sea su presencia en medio nuestro, su espíritu habitando en nosotros, como ha sido el deseo de nuestro Dios desde el principio de la creación, habitar en medio de su pueblo. Hoy vamos a compartir con ustedes una enseñanza basada en la parashá que corresponde a esta semana. Es la parashá que lleva por nombre Tetzaveh. Tú mandarás. Y en el contexto, sí, de el mandamiento acerca del tabernáculo, acerca de las ofrendas y acerca del sacerdocio escogido por el Eterno para llevar a cabo ese servicio en aquel lugar escogido, pues vamos a desarrollar la enseñanza de hoy. Esta enseñanza lleva como título Yeshua, un sacerdote perfecto, y está basada en 2 citas bíblicas en Éxodo 29 y en Hebreos 3:1. Son 2 pasajes que, al igual que en toda esta serie de Un Único Testamento, nos van a conectar entre lo que el Tanaj mencionaba acerca de qué era un sumo sacerdote, cuál era su función y esperaba Dios de él, y en el Brit Hadashah acerca del sacerdocio, si perduraba, si seguía, si ya desaparecía, si se levantaba otro. Eso es lo que vamos a ver hoy. Para llegar a ese mensaje principal de Yeshua como un sumo sacerdote, todas las expectativas que el Señor esperaba desde el principio. Así que vamos a orar, no sin antes darle la bienvenida a todos los que se conectan, a los que apartan este tiempo para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Mil gracias, gracias por compartir estos videos, gracias por comentar, gracias por hacer parte de esta congregación y de esta comunidad que día a día nos esforzamos por aprender las Sagradas Escrituras. Oremos y dispongamos nuestro corazón en esta mañana para estudiar la palabra de nuestro Dios. Rey bueno, te damos muchas gracias, Señor, en este día de Shabbat, por la vida que nos das, por el privilegio, Padre eterno, que nos das para buscarte, Señor. Esta oportunidad que siempre nos regalas, Padre eterno, para estar en tu presencia, para buscar tu rostro, Señor. Esta oportunidad, Rey, que nos das, Señor, para acercarnos ante tu presencia, Rey bueno. Permítenos en este día, Señor, en este día de Shabbat, Padre, poder disfrutar, Señor, del estudio de tu palabra, poder disfrutar, Padre eterno, de estar en tu presencia, Señor, de aprender de ti, de aprender acerca de tus caminos, Señor, y de que seas tú revelándote a cada uno de nosotros, Padre bueno. Yo te agradezco, Padre, por mis hermanos y por la disposición que siempre hay en sus corazones para aprender de ti, Señor. Guíanos hoy a toda verdad. No nos permitas extraviar, Señor, de tus caminos, y sea con nosotros, Padre bueno. Te agradezco, Señor, en esta mañana, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Así que vamos a arrancar con el estudio del día de hoy. Y vamos a ver los temas principales de esta enseñanza. Así que acompáñenme aquí en esta pantalla donde veremos cuáles son.
Esta enseñanza consta de 5 temas. El primero se llama Adán. Adán, ¿no? Vamos a ver ese sacerdocio perfecto en Yeshua, pero desde el inicio, cuando comenzó ese deseo del Señor por llamar sacerdotes para su servicio. Y el primer tema es Adán. Y la pregunta es, ¿será que Adán fue ese sacerdote o ese sacerdocio perfecto? Bueno, vamos a verlo. Luego, como segundo tema, ¿quién creen? Abraham. Abraham, ¿cierto? ¿Será que Abraham fue ese sacerdocio perfecto que el Eterno buscaba? Lo veremos. El tercer punto, ¿quién? Aarón. Aarón. ¿Será que Aarón fue ese sumo sacerdote que el Eterno buscaba? Cuarto, David. David como rey de Israel, ¿será que fue ese sacerdote? Y ustedes preguntarán, no, pero si David fue rey, no fue sacerdote. Bueno, vamos a ver si David hizo algún oficio como sacerdote. ¿Se han preguntado eso? ¿Lo han leído? Bueno, lo descubriremos hoy. Y como quinto tema, Yeshua. A ese sí le dieron. ¿Sí? De 5 le pegaron a 1. Bueno, al primero y al último. Sí, sí, aquí le dieron a 3. Sí, así que estos son los 5 temas. Yeshua, un sacerdote perfecto. Veremos a Adán, a Abraham, a Aarón, a Moisés, a Aarón, a David y a Yeshua. Junto con Aarón veremos a Moisés también. Y seguramente junto a Abraham veremos a ese que ustedes también estaban por ahí pensando. Así que, sin más preámbulos, arranquemos con el tema número 1, que es Adán. Y hoy vamos a ver esa importancia del sacerdocio y del por qué Dios le plació escoger sacerdotes para su servicio, para tener una conexión directa entre el cielo y la tierra, entre él y su creación. Es por eso que haremos este recorrido por todas las escrituras, desde el inicio hasta el final, para poder descubrir a ese sacerdocio perfecto deseado por Dios, pero que a lo largo de la historia bíblica no se ha podido consolidar por diferentes factores. Y llegaremos hasta Yeshua, un sacerdote perfecto. Así que comencemos entendiendo la importancia del tema que circunda esta parashá y las anteriores y las posteriores. ¿Cuál es el tema principal de todas estas parashá que hemos visto? No, el tabernáculo, ¿cierto? Lo que está mencionándose en las parashás anteriores, como la parashá Terumá, como la parashá Yetro, como esta parashá Tetzabé, ¿cierto? Como la parashá Mishpatim, bueno, ahí todo es lo que está dando instrucciones Dios, ¿cierto? Acerca de su pueblo, de cómo deben vivir, cómo deben servirle a Él, y también instrucciones acerca de un santuario, de un lugar que el Eterno o preparó más bien, ¿sí? Destinó para reunirse Él juntamente con su creación. Pero ¿cuál es la importancia del tabernáculo en todas estas porciones de la Torá? Donde este mobiliario llamado Mishkan ocupa una función principal, y aquellos que trabajan en él. Y recordemos rápidamente, el tabernáculo era el lugar más sagrado e importante en medio de todo el pueblo de Israel. Durante su estadía en el desierto y posteriormente cuando entran a la tierra prometida, el tabernáculo también fue ese lugar importante. Este era un lugar donde la presencia del Eterno que moraba, ¿cierto? Y era la presencia prometida desde el principio para morar en medio de los hombres, de la humanidad, de la creación de Dios. Este tenía un diseño importante, un diseño que mostraba lo especial que era aquel lugar. Estaba compuesto por 3 secciones. Un atrio, que era como el preámbulo, la entrada, ¿cierto? Principal, donde muchos podían acceder. Pero luego
llegabas a un punto en el que ya no se podía entrar, que solamente unos sacerdotes escogidos podían entrar. ¿Que eran quiénes? Aarón y sus hijos, descendientes de la tribu de Leví. Ahora veremos eso. Pero ellos entraban a través de un velo que separaba el atrio y entraban al lugar santo, ¿cierto? Un lugar que tenía unos utensilios importantes, la menorá, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición. Y luego un velo que separaba ese lugar santo del lugar santísimo, ¿cierto? Y ese lugar santísimo, ¿qué contenía? El arca del pacto que custodiaba allí, ¿cierto? Tres cosas importantes: la vara de Aarón, ¿no? El maná, una muestra del maná, y las tablas del testimonio. Pero a su vez, sobre el propiciatorio, 2 querubines que con sus alas cubrían, ¿qué? La presencia de Dios que se manifestaba en aquel lugar, ¿no? Esa era la función del arca, manifestar la presencia del Dios Todopoderoso allí, en ese lugar. Era el lugar donde aparecen estos personajes de los que vamos a hablar hoy, o este tipo de personaje que es sacerdote, ¿cierto? Que hacía un puente entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Dios, ¿no? Una conexión directa Dios, pueblo, pueblo, Dios. Él era un mediador, un intermediario entre Dios y los hombres. ¿Cuál era la labor del sacerdote? Presentar sacrificios y ofrendas en nombre de Israel. ¿Y qué hacía también el sacerdote? Proclamaba las bendiciones de Dios sobre su pueblo, las respuestas, las palabras que Dios quería dar a su pueblo. Era una labor de un mensajero, de ir y llevar un mensaje de parte del pueblo a Dios, que era ofrendas, sacrificios, expiación, perdón, reconciliación, y traía como respuesta también lo que Dios aprobaba o desaprobaba del pueblo, cosa que tenía que comunicar. Así que la Biblia nos muestra cómo el Eterno crea un lugar especial llamado el tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Adán y con la creación? Pues es que así fue en el principio. ¿Cómo arranca la creación? El Eterno creando ¿qué? Un lugar especial, ¿cierto? ¿Llamado cómo? Edén. El Gan Edén, el paraíso, el lugar donde el Señor puso su creación, junto con una creación particularmente especial, el hombre. Así que crea el Señor un lugar llamado Edén, pone en él a 2 seres especiales diferentes de toda la demás creación, de las plantas, de los animales. Pone a 2 seres especiales cuyos nombres son Adán y Eva, cuyos nombres significan en hebreo: Adán, ¿qué significa? Hombre. Y Eva significa, no, significa vida, vida. Vida significa Java, Eva significa vida. Así que hombre y vida, humanidad y vida. Esto es porque ambos fueron hechos, según Génesis 1, 26 al 27, ¿qué? Conforme a la imagen de Dios. Así fueron hechos, Adán y Eva. El hombre, la humanidad llena de vida, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora es en este lugar llamado el Edén, donde según la distribución narrada en el libro de Bereshit o en el libro de Génesis, Dios pone en medio de él ¿qué? No, pero antes del árbol pone algo, que es un huerto. Dice el Señor que creó el paraíso, el Edén, que era un lugar, en algún lugar de la tierra, lo pone, ¿cierto? Un lugar escogido. Y luego dentro de él dice que plantó un huerto. Allí puso al hombre, y junto con el hombre, o más bien en medio de ese huerto, puso ¿qué? ¿Ah? Sí, pero en medio del huerto, ¿qué puso? Un árbol llamado ¿cuál? El árbol de la vida, el de la vida. El árbol de la vida estaba en medio del huerto. Y esto nos debe hacer
alusión a algo que posteriormente sucedería y es de lo que ya hemos hablado hasta hoy, y es el tabernáculo. ¿Por qué? El tabernáculo constaba de 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El Edén constaba de 3 lugares. El Edén como un lugar, en algún lugar, ¿cierto? Pero un lugar específico como el atrio allí, en medio del pueblo. Pero luego dentro de ese Edén, un huerto, ¿cierto? Como el lugar santo. Pero dentro de ese huerto, en medio, el árbol de la vida, como aquel lugar santísimo. Y aquí entendemos un paralelismo supremamente importante que vemos desde el principio de la creación con respecto al tabernáculo. ¿Cuál era el propósito de Dios hacer la creación? Morar en medio de ella, tener una relación directa entre Él y su creación en cabeza de Adán y Eva, del hombre y de la vida, que es lo que representan o significan estos dos nombres. Tener una comunicación y que ellos, ¿qué dice la palabra que los mandó a hacer? A gobernar, a sojuzgar la tierra, ¿cierto? A ser unos, ¿qué? Sacerdotes. La labor del sacerdote, ¿cuál es? ¿Qué les decía yo ahora al principio? La labor del sacerdote era ¿qué? Llevar un mensaje a Dios de parte del pueblo y luego traer la respuesta de Dios hacia el pueblo. La labor de Adán y de Eva era la misma. Era estar ahí en medio de Dios y su creación, ellos como sacerdotes gobernando una creación que Dios había entregado. Así que este era un lugar donde, al igual que en el tabernáculo, el cielo y la tierra estaban ¿qué? Unidos, conectados. De hecho hay unas charlas así como muy cercanas de el Señor con su creación. ¿Dónde estás, Adán? Y hablaba con él y Dios se paseaba en el huerto. Así que sí había una comunicación directa, una unidad, ¿cierto? En aquel lugar. Y estas son algunas cosas que dice la Escritura, nos muestran relación entre el Edén y el tabernáculo de Moisés. La primera de ellas de la que estamos hablando es la presencia de Dios. En el jardín del Edén, dice en Bereshit 3:8, acompáñenme ahí rápidamente. Bereshit 3:8. Dice, y oyeron la voz de Yahweh, Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, Elohim, entre los árboles del huerto. ¿Qué dice aquí? Que la presencia de Dios que se paseaba en aquel lugar. Ahora, ¿qué nos dice Éxodo 40? Del 34 al 35. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh que llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Así que, ¿sí hay o no una relación directa entre el tabernáculo y el jardín del Edén? Claro, la presencia de Dios lo llenaba todo. Dios paseaba en el huerto, en el tabernáculo que la presencia de Dios moraba. Así que en este primer punto, chulito, había relación directa. Otra relación que encontramos es el uso de oro y piedras preciosas. Y leamos qué dice Bereshit 2:11 al 12. 2:11 al 12. Dice, el nombre de uno era Pisón, el que rodea toda la tierra de Havila donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también bedelio y ónice. Aquí se menciona, en este pasaje de Bereshit, que había un río en medio del huerto, ¿cierto? Cuyo nombre era Pisón, ¿cierto? No el que pisa con el zapato, sino Pisón con... No. El nombre en hebreo es Pishón. Pishón.
significa dispersante. Y este río dice que rodeaba toda la tierra de Ávila donde había oro. ¿Qué dice Éxodo 39, 21? Y ataron al pectoral sus anillos y los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separara el pectoral del efod como Yahweh lo había mandado. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, toda de azul con su abertura en medio. ¿Qué les dije? Ok. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul con su abertura en medio de él como el cuello de un cosolete con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor. Entre las granadas una campanilla y una granada y otra campanilla y otra granada alrededor de las orillas del manto para ministrar en la presencia de Yahweh como el Señor lo había mandado a través de Moisés. Y este es un ejemplo, como podemos seguir leyendo más adelante, como la cobertura del altar del incienso, de la menorá, de la mesa de los panes, ¿cómo se llama? Del arca del pacto, que estaban como recubiertas de oro. Así que aparece un metal precioso en ambos lugares, ¿cierto? ¿Qué representan qué? ¿Qué representa el oro? Ya lo hemos estudiado muchas veces. ¿El oro representa qué? La divinidad, ¿cierto? Algo que es incorruptible. El oro así se manche, ¿cierto? O se negre, digamos cuando dejas un anillo por ahí y... bueno, no como tal se negrea. Si tú lo dejas por ahí sin usar, él se empieza como a opacar, ¿cierto? Pero solamente coge un pañito de esos mágicos. La vez pasada compré un pañito de esos mágicos por un anillo que tengo. Y solo fue frotarlo un poquito y de una vez volvió el brillo, como en sus años mozos. Y de una vez empezó otra vez a brillar. Cuando es oro, cuando es otro material que no es oro, o incluso plata, tendrías que sacarle brillo de otra manera. Si fuese metal, ¿no? De pronto con una pulidora, alguna cosa, pero y echándole unos químicos y todo. No, el oro sigue siendo oro. Listo. También, ¿qué nos narra la escritura con respecto al Edén y esa comparación con el tabernáculo? Habla también de que habían, ¿qué? Árboles. Génesis 2:9 dice: y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 2:9. Así que en Bereshit menciona que Dios creó todos los árboles, pero en medio del huerto, como les decía, puso el árbol de la vida. Y junto a él el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué dice la escritura acerca del tabernáculo? En Éxodo 26, vamos a ir rápidamente, 15, 17, o sea, de 15 al 17 dice: y harás para el tabernáculo tablas de madera ¿de qué? De acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1,5 codos la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas con una con la otra. Bueno, etcétera, etcétera. Y dice acá que todas estas eran las tablas que el Señor mandó hacer para el tabernáculo. Así que también aparece la madera. Una madera, aquí en especial, llamada madera de acacia. Una madera muy dura, muy fuerte y que es poco, ¿cómo se dice? Permeable, si se quiere, a las plagas, como lo fuera ¿qué es lo que se come la madera? ¿Al qué? El gorgojo, ¿sí? Además de que esas tablas luego las recubrirían también. Entonces, las termitas, el gorgojo, bueno. Así que aparecen árboles también en el huerto y en el tabernáculo. También otra relación que podemos ver aquí es el uso de la luz. En el jardín del Edén, en Génesis 1,
3 al 4, ¿qué dice? Eso lo hemos leído. Y dijo Dios, sea que la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era que buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así que también aparece la luz. Y en el tabernáculo, ¿verdad? En Éxodo 25, 31 al 33, dice lo siguiente: harás además que una menorá de oro puro, labrada a martillo, se hará una menorá. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos al otro, 3 copas en forma de flor de almendro de un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de almendro del otro brazo, una manzana, una copa y una flor, así 6 brazos que salen del candelabro de la menorá, y en la caña central de la menorá 4 copas en forma de flor de almendros, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para 6 brazos que salen de la menorá. Sus manzanas y sus brazos serán una pieza, todo ello, una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales se encenderán. ¿Para qué? Para que alumbren hacia adelante. O sea que aparece la luz aquí. En una figura, o en un utensilio, más bien, llamado la menorá, que representa, ya hemos estudiado mucho el tabernáculo, que representa la menorá. Pero forma de que tiene la menorá, como de un árbol, ¿cierto? Que alumbra, ¿cierto? Así que, nuevamente, árboles, oro, luz, una relación directa. Así que vemos que esta creación que Dios hace en el Edén, o con el Edén, donde pone al hombre, una creación llena de hermosura, una creación llena de sabiduría, pero lastimosamente esa hermosura y eso no dura mucho tiempo. Aunque la narrativa de Bereshit, de Génesis, es como muy rápida, porque tú lees capítulo 1, capítulo 2, y es la creación, pero en el capítulo 3, ¡pum!, la desobediencia del hombre de una vez. Y es como si hubiesen pasado los 7 días de la creación y al otro día se levantaron los hombres rebeldes y ya. Hasta ahí fue y se acabó eso. Pero si bien no duró mucho, duró pues bastante, porque no fue inmediatamente que el hombre se corrompe, aunque la escritura nos menciona cuánto tiempo duró Adán y Eva viviendo en el Edén sin dañarse hasta que se corrompieron. Pero algo que vemos acá es que por más de que fue hermosa, que fue sublime, no duró por mucho, pero no por causa de Dios, sino por causa del hombre. Ya que el hombre se desvió, ¿cierto?, de esa función que el Eterno le puso de cuidar y de gobernar aquel lugar, como ¿qué? Como sacerdotes. Esa fue la labor, esa fue la función que Dios le dio al hombre en medio del huerto. Cuidarlo como sacerdotes. Y se pierde. Pero, ¿cómo se pierde eso? Pues con la tentación, con la prueba. Cuando aparece la serpiente, ¿no? Cuando aparece la serpiente, este personaje un tanto extraño, que no es el tema de hoy, tenemos temas relacionados a esto en nuestro canal para que vayan y lo visiten. En la parashá temática estudiamos acerca de eso. Pero aparece la serpiente, hace una propicia una circunstancia, una situación de tentación. La mujer toma del fruto que le era prohibido tomar y come de él. Son abiertos sus ojos, y dice que también le convidó a su esposo, a Adán, y ese también comió. Y ambos abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces el Señor viene a pedirles cuentas. Y cuando les pide cuentas, ¿qué dice la Escritura? Que el Señor, ¿qué? Los expulsó del huerto. No me voy a detener en detalles que ya sabemos, pero los expulsa del huerto. Inmediatamente después de esa narrativa de la expulsión y del castigo de Adán y Eva siendo sacados del huerto, ¿qué es lo que continúa inmediatamente? Aparecen en la historia ¿quiénes? Sus descendientes, Caín y Abel, sus 2 hijos. 2 hijos que aparecen en la historia bíblica haciendo ¿qué?
presentando un sacrificio, presentando una ofrenda. ¿Cómo qué? Como sacerdotes. Es curioso ver esto. Se presenta Abel, se presenta Caín. Abel lleva un carnerito, un corderito. Abel lleva lo mejor de la tierra. Pero en lo que narra la Escritura, el Señor se agrada del sacrificio de Abel, pero no del sacrificio de Caín. Y por esta razón, ¿qué hace Caín? Mata a su hermano Abel. Así que aparentemente era como un sacrificio, digo yo, en este tema de un verdadero sacerdocio. No sé si de reconciliación con Dios por lo que había pasado en el Edén. Y que ha querido, desde que fue expulsado el hombre hasta hoy del Edén, ¿qué ha querido hacer el hombre desde eso? Regresar, ¿cierto? Entonces, esto como queriendo ellos regresar o presentar una ofrenda o un sacrificio de expiación para poder recuperar ese lugar que habían perdido por causa del pecado. Pero a raíz de ese celo que se despertó en Caín, porque la ofrenda de Abel fue aceptada y la de él no, pues comete un homicidio, mata a su hermano, y parece que la esperanza de regresar al Edén se vuelve a esfumar. O bueno, se esfuma por primera vez, ¿no? Luego de que son echados. Y es, pues ni locos van a regresar ustedes a este lugar donde se debe andar en santidad, donde se debe andar en luz y no haciendo las obras que están haciendo como hasta ahora. Así que es por eso que vamos a recorrer varios personajes en busca de este sacerdocio perfecto. Ya vimos que Adán peca y digamos que es el primero en rajarse, si se quiere, o si me permiten este término, como sacerdocio, ¿no? Como sacerdote. Aparecen sus hijos presentando ofrendas, una labor que hacen los sacerdotes, pero que al final no resulta en nada bueno porque uno de ellos mata a su hermano. Pero continuemos entonces con esta historia y vayamos al segundo tema. Luego de Adán, pasamos a Abraham. Y Abraham aparece como este personaje llamado junto con Sarai, su esposa, para servir a Dios. Los llama de una tierra extranjera, de Ur de los Caldeos, los saca de allí y los envía a la tierra de Canaán, con la promesa ¿de qué? De tener una familia muy grande. Multiplicaré tu descendencia, le dice el Eterno a Abraham. Y que recibiría las bendiciones que seguramente el hombre se había perdido por causa de su pecado. Bendiciones que habían desde que Dios creó a Adán y Eva en aquel jardín, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿fue entonces Abraham ese sacerdocio que debía seguir o que debía cumplir esa labor especial de conexión entre Dios y los hombres? Pues no resulta siendo Abraham, aunque Abraham fue un hombre íntegro, fue un hombre que la Escritura misma fue llamado amigo de Dios. Pero este Abraham sí conoce a un personaje en particular. En un momento de la historia cuando Abraham, aquí estamos pues repasando historia bíblica muy rápidamente, no me voy a detener en muchos detalles, pero Abraham regresa de una guerra contra unos reyes y regresa victorioso de aquella guerra. Y dice la historia que Abraham venía y cuando llega a una ciudad llamada Salem, le sale un hombre del que la Escritura no menciona mayor cosa que lo que hay en dos pasajes, Génesis 14, 18, 22 y el Salmo 110. Bueno, en el Brit Hadashah nuevamente se menciona en Hebreos, pero son 3 cortas menciones acerca de un personaje que sale al encuentro de Abraham, que le da alimento a Abraham, ¿cierto? Hace un festín luego de regresar a Abraham de aquella guerra y de la victoria que recibe, y en medio de eso dice que este personaje bendice a Abraham diciéndole: la victoria que tú has tenido, la victoria que tuviste contra tus enemigos, vino por mano de Dios.
Y aquí hay algo que es curioso y que es de resaltar, algo que debemos nosotros mencionar. Entonces, este personaje que aparece aquí, que lleva por nombre, y lo mencionaron ahora cuando les dije lo de los temas, Melquisedec, que su nombre significa rey de justicia o rey de Salem, es un personaje que bendice a Abraham, que no sabemos, como dice la escritura, que no tiene genealogía, que no tiene, no se sabe de dónde viene ni para dónde va. De hecho, ni siquiera se sabe por qué este hombre servía al Dios al que Abraham también seguía. Hay una relación, digamos que es un poco lógica, y es que este hombre se le aparece a Abraham en una ciudad llamada Shalem, que es un antiguo nombre que recibía la ciudad o que tenía la ciudad de Jerusalén. Es el mismo nombre. Así que este Melquisedec aparece ¿en dónde? En un lugar especial que luego sería poseído por los descendientes de Abraham, un lugar donde la presencia de Dios habitaría, en el monte de Jerusalén. Nuevamente un lugar donde se conectaría otra vez el cielo junto con la tierra. Así que Abraham tiene esta conversación con Melquisedec. Melquisedec lo bendice, pero hay algo aquí curioso, y es que Abraham, ¿qué hace? Diezma de todo lo que tiene a Melquisedec. Una cosa o ¿cómo se dice? No. Bueno, sí, digamos que un rol que luego recibirían los sacerdotes cuando a ellos habría que llevarle los diezmos de todo lo que se tenía, ¿no? Entonces es curioso que desde ahí aparece este personaje como sacerdote y Abraham le da los diezmos de todo. Algo que el pueblo debía hacer mucho más adelante con los sacerdotes. Pero hasta ahí narra la historia. Ahora más adelante volveremos a Melquisedec. Pero hasta ahí llega la historia, ¿no? Eso está en Génesis 14, 18 al 22, como les mencioné, y en el Salmo 110, que lo leeremos ahora más adelante. Pero luego de esa bendición que recibe Abraham, aparece un relato mucho más adelante del mismo Abraham, pero ya con un hijo que le fue prometido y que esa promesa se hizo realidad. Un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa, el hijo del que Dios le había dicho: en ti bendeciré a todas las familias de la tierra, de ti vendrá una nación grande. Y Abraham no lo veía venir hasta que por fin se dio esa promesa y aparece Isaac, pero en una narrativa o en una historia un poco difícil, y es cuando el Señor le dice a Abraham que vaya y que sacrifique a su hijo Isaac, que vaya y lo entregue, ¿verdad? Eso aparece en Bereshit 22:14. Ahí les voy dando las citas, no las vamos a leer, muchas de ellas por cuestiones de tiempo, para que la enseñanza no se haga muy larga, pero ahí les doy la referencia en Génesis 14. Se menciona, o en el capítulo 22 se menciona ese sacrificio de Isaac, que es interrumpido por Dios cuando Abraham va a hacer la labor de sacrificar a su hijo. Y cuando es interrumpido ese sacrificio, que es llevado a cabo ¿en dónde? ¿Dónde lleva a cabo el sacrificio? ¿En cuál monte? En el monte Moriah. ¿Cuál es el monte Moriah? El monte de Jerusalén. Tiene la misma relación con el lugar donde Abraham se junta con Melquisedec. En ese mismo lugar, en ese mismo monte, Jerusalén es la capital de Israel, pero es una región montañosa. Tiene el monte de Sión, el monte de David y el monte Moriah. Es como un lugar donde hay varias montañas, pero aquel lugar se llama
No, digamos que en resumen, el monte de Jerusalén. Así que tanto en Moriah como en Jerusalén, donde se encuentra con Melquisedec, hay una labor de sacerdocio con Melquisedec, y aquí Abraham ejerciendo como sacerdote, llevando una ofrenda, un sacrificio, que era su hijo, pero que luego es sustituido ¿por quién? Por un carnero que está trabado en un zarzal. Y es ahí donde el escritor de Génesis menciona algo en el capítulo 22, versículo 14, diciendo: y llamó a Abraham aquel nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy que en el monte de Yahweh será provisto. ¿Cuál es ese monte? El monte de Jerusalén, reflejando ese sacrificio que en el futuro llegaría para redimir a la humanidad y permitir volver al hombre, ¿a dónde? Al Edén, al lugar de donde fue sacado, donde fue expulsado. Y a esos sacerdotes que tanto quiere Dios. En ambas historias, tanto Melquisedec como Isaac siendo sacrificado, o que iba a ser sacrificado por Abraham, ambas historias en el mismo lugar, en Jerusalén. Y llegamos aquí al tercer personaje. El tercer personaje en esta búsqueda de un sacerdocio perfecto es ¿quién? Aarón. Y en este tercer punto, luego de la historia que llevamos narrada, aparece Moisés en medio de una esclavitud de Israel en una nación extranjera llamada Egipto. Que si rebobinamos, el Eterno había dicho a Abraham, cuando habitó la tierra de Canaán: esta tierra la habitarán tus descendientes después de ti, pero antes tendrán que ser cautivos en una nación extranjera durante 400 años. Israel, en la historia de José, en la historia de Jacob, en la historia de sus hermanos vendiéndolo, todo esto que ya sabemos, resulta viviendo en Egipto, y allí pasa 430 años, no todos de esclavitud, pero sí la mayoría. Y en esos 430 años, el pueblo al final clama, ora al Señor para que Él los rescate, y el Señor llama a Moisés. ¿Lo llama para qué? Para liberar al pueblo de Israel de la mano de el faraón, de la mano de Egipto. ¿Para qué? Para que el Señor manda a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que haría el pueblo al ser rescatados? Éxodo 19:6. ¿Qué dice Éxodo 19:6? ¿Qué dice Éxodo 19:6? Y vosotros, ¿qué? Me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que cuando el Eterno manda por mano de Moisés a rescatar, a sacar al pueblo de Egipto, es para que el pueblo volviese a ese propósito principal que el Eterno quería con la humanidad, y es que fuesen sacerdotes, que fuesen un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces, en estas palabras que el Señor da aquí en Éxodo, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, vuelve a sonar el tema del sacerdocio que se ha buscado. Es por eso que Moisés se encuentra con el Eterno en el monte Sinaí luego de rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Llegan al Sinaí, allí el Señor le dice a Moisés que suba a aquel monte, y en aquel monte, cuando se encuentra con el Eterno le da a Moisés que sus mandamientos, sus instrucciones, o las palabras que llamamos o que llevan por nombre Torá. Son esas directrices de vida de un pueblo de sacerdotes, de cómo debía vivir un pueblo de sacerdotes y gente santa, recordando Éxodo 19:6. Dios le muestra
no solamente esos mandamientos, esas instrucciones, sino que junto con esas instrucciones le muestra el reflejo de un tabernáculo celestial a Moisés. Una figura también con vestiduras sacerdotales y preciosas que ejercía, una labor en un tabernáculo celestial que luego es mandado por Moisés replicar en la tierra. Por eso a Moisés el Eterno le entrega los planos de lo que es llamado el tabernáculo. Y no solo los planos, sino también las vestiduras y el oficio que ejercerían aquellos que serían llamados sacerdotes. ¿Quién iba a ser ese sumo sacerdote y esos sacerdotes llamados por el Señor? Aarón y sus hijos. Pero es mientras que Moisés está recibiendo esa visión del tabernáculo, la visión de las vestiduras y todo esto, que al otro lado de la historia, abajo del monte, ese que iba a ser consagrado como sumo sacerdote, estaba levantando una imagen de un becerro para ser adorado. ¿Por quiénes? Por el pueblo. Así que es curioso ver esto, ¿no? Dios está mostrándole a Moisés lo que han de hacer los sacerdotes. Luego iba a ser llamado por mandato del Señor a Aarón y sus hijos como sacerdotes para el Señor. Pero a la vez, Aarón está ofreciendo ofrendas a un Dios extraño. Y cumpliendo con eso, ¿qué? Las primeras palabras que había escuchado todo el pueblo. ¿Cuál? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Así que Aarón estaba quebrantando estas instrucciones que ya el Señor había dado. Así que ese sacerdocio perfecto parece que vuelve a desaparecer, o por lo menos no es lo que ha estado buscando Dios desde siempre, porque fíjate, escoge a Aarón, pero igual Aarón también se equivoca. Y no solo Aarón, sus hijos, ¿no? Recordemos que en el inicio del servicio, que es la parashá de hoy, cuando habla de la parashá Tetzaveh, que es que mandes a Aarón y a sus hijos para consagrarlos en el servicio del tabernáculo. Cuando esto acontece, ellos empiezan la labor luego de que Moisés los entrena durante una semana completa en cómo deben hacer todo, que las ofrendas, que el incienso, que así deben hacer, que no así. Ellos arrancan la labor sacerdotal. ¿Y qué pasa el primer día de trabajo de los sacerdotes hijos de Aarón? Aparece Nadab y Abiú ofreciendo fuego extraño. ¿Y qué pasa con ellos? El Señor los mata, los quita de su presencia. Dice que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió a los dos. Así que pareciera que ni siquiera Aarón, escogido por Dios, o Abraham, o Caín o Abel, o Adán, pudieran llevar a cabo esa labor que el Eterno ha buscado desde siempre: ser sacerdotes y gente santa. Quizás muchos pensaríamos, bueno, ¿y por qué no fue Moisés? Si en cuanto a la manera de ser, de vivir, de comportarse, de todo, pues Moisés tuvo, digamos que, más méritos para ser un sumo sacerdote que lo fue Aarón. Pero también vimos errores y equivocaciones en Moisés. Hay algo aquí que se me olvidó resaltar con respecto a Abraham, y era que Abraham puso, o el Señor le manda a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y las ofrendas o los sacrificios eran para expiación. Luego el Señor le sustituye a ese hijo con un cordero, con un carnero, y este le sirve para expiación. Luego Abraham profetiza diciendo: en el monte del Señor será provisto. Puso aquel nombre, Yahweh, aquel monte Yahweh proveerá, que era el mismo monte de Jerusalén, el mismo monte donde habría el templo mucho más adelante, profetizando de que se necesitaría en el futuro un sacrificio perfecto para llevar a cabo la labor de expiación y de reconciliación de Dios con los hombres, o de los hombres con Dios. Aquí, cuando el Señor se entera de que de que Aarón está ya
con el becerro y de que el pueblo está ya todo feliz y dichoso de la vida celebrándole al becerro de oro, el Señor se disgusta mucho con Moisés y bueno, y con el pueblo. Y dice que ¿qué? Que los va a exterminar, que los va a acabar. Y le dice a Moisés, quítate y déjame ir a mí a exterminarlos, a acabarlos a ellos. ¿Y qué responde Moisés? Una de las oraciones más hermosas que se pueden encontrar en la escritura, y es cuando Moisés intercede por el pueblo, diciendo, no, Señor, no los acabes. ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los pueblos de ti? Que fuiste a Egipto, rescataste a tu pueblo, lo sacaste, lo liberaste, lo trajiste acá y ahora lo quieres matar, lo quieres acabar. Le dice a Moisés, yo voy a levantar un mejor pueblo de ti, una nación más grande, una nación más obediente, la voy a levantar de ti. Pero Moisés dice, no, no lo hagas. El pueblo que sacaste de Egipto, ese es tu pueblo, no es mi pueblo, es tu pueblo. Así que aparece nuevamente la figura de ¿qué? De un sustituto. Moisés aquí actuando como sustituto en favor del pueblo. Un sustituto que llevaría a cabo la expiación de los pecados del pueblo, pero Dios dice no, reprenderé al que yo deba reprender, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca y destruiré al que tenga que destruir. Así que, por más de que Moisés se esforzó por hacer esa labor sacerdotal e incluso poner su vida en expiación por la del pueblo, el Señor dijo no, esa no es. Así que, aunque Moisés tuvo más porte quizás de ser sacerdote, o ese sacerdote esperado, deseado por Dios, también se equivocó y no llegó a hacerlo. De hecho, ni siquiera entra a la tierra prometida. Y yendo más adelante al tema número 4, llegamos ¿a quién? A David. Y luego de este relato que acabamos de mencionar de Moisés en el desierto y todo esto, pasan muchísimos años para que lleguemos a la época de David. Aquí nos saltamos mucha historia, pero en ese lapso de tiempo, pues la labor sacerdotal siguió igual, siguieron ofreciendo sacrificios los sacerdotes, el linaje de Aarón, todo eso siguió igual. Pero con sacerdotes que resultaban haciendo cosas bien, otros haciendo las cosas mal, y bueno, nunca digamos que a la manera en que el Señor deseó que sucediese. Así que, luego de unos cuantos años de diferencia entre el sacerdocio arónico, llamado por el Eterno en Éxodo, hasta la época de los reyes, aparece un hombre llamado David, un hombre del cual dice la Escritura que era conforme al corazón de Dios. Este es quien, luego de conquistar toda la tierra de Israel o toda la tierra de Canaán, de echar a sus enemigos, va ¿a dónde? A Jerusalén, y allí la nombra capital del reino de Israel. Y en medio de ese nombramiento, que es en el mismo lugar en el que Abraham se encuentra con Melquisedec, y el mismo lugar donde Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, allí, en ese lugar, es donde David lleva el arca del pacto, lleva el tabernáculo, la tienda de reunión, y la levanta. Dice el libro de Segunda de Samuel, siete. Metieron pues el arca de Yahweh y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahweh. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como cada uno pan y pedazos de carne y una torta de pasas, y se pueblo cada uno a su casa.
Entonces es en este pasaje donde vemos a David cumpliendo una labor y una función que quizás muchos no recordábamos o que muchos no habíamos leído, que hemos pasado por alto. David era un rey, era descendiente de la tribu, no de la tribu de Leví, la tribu que el Señor había escogido como la tribu para llevar el sacerdocio escogido. Fíjate que aquí en 2 de Samuel menciona que David lleva el arca a Jerusalén, la mete en la tienda, ¿cierto? Y dice que David sacrificó holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahweh. Y dice que David también, cuando acabó de ofrecer los holocaustos y las ofrendas, bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Y aquí esto es muy importante de ver, porque esta no era una labor que debía hacer un descendiente de la tribu de Judá, es una labor que debía hacer un levita. Tanto presentar ofrendas y sacrificios como bendecir al pueblo luego de haberlas presentado. Así que, ¿será que este David era el que cumpliría esa labor de sacerdote perfecto en la presencia de el Señor? Pues, aunque es interesante ver esto, aunque es interesante ver la posición de David y lo que hizo David, ¿verdad? Que ocupa un lugar de sacerdote. Podemos ver que David en la historia nos menciona que también falló. Solo su labor como rey falló David. En 2 de Samuel 11 se menciona el pecado que comete David con Betsabé, una mujer que tenía marido cuyo nombre era Urías, y que David, por no estar donde debía estar, que era en la guerra, ¿no? Yendo con su ejército, con su pueblo, a pelear la batalla, sino que estar en casa, en el palacio, sin hacer nada, allí vio a Betsabé, la codició, la tomó como esposa y luego manda asesinar al esposo de Betsabé para él poder quedarse con ella. Algo que pensó, nadie se daría cuenta, pero aparece el profeta Natán y va y reconviene a David y le dice: tú has hecho esto, y David se arrepiente y busca la reconciliación con el Eterno. Y pareciera que bueno, ahí terminaron las embarradas de David, pero no, más adelante aparece una también muy grande, y es cuando David censa al pueblo para saber con cuántos contaba para la guerra, ¿no? No depositando su plena y entera confianza en Dios, el Dios de los ejércitos de Israel, sino en su poderío militar, en lo que él pudiera conseguir con su ejército. David manda censar al pueblo, eso está en 2 de Samuel 24 y en 1 de Crónicas 21, lo manda censar, y cuando David manda censar al pueblo, el Señor lo reprende a él, y no solo a él, al pueblo, reprende al pueblo. Y David, en esa reprensión con el pueblo de Israel, ocupa nuevamente una función importante, y es que cuando el Señor viene a reprender a Israel, lo pone a escoger, y David, ¿qué hace? Se pone él. Él dice: no, yo merezco llevar la culpa, yo me pongo en vez del pueblo. Si algo yo he hecho mal, si de algo yo soy merecedor, pues que lo sea yo, no el pueblo. No tiene la culpa el pueblo, fui yo el que lo hizo. Así que, al igual que Moisés, ¿verdad? Que también se puso entre Dios y el pueblo para expiar las culpas, también lo hizo David. Y es este David el que en el Salmo 110 profetiza sobre ese descendiente que vendría a ser ese sacerdocio perfecto. Y ya es hora de que leamos ese salmo. Vamos al Salmo 110, que se los he mencionado ya durante toda la enseñanza y no lo hemos leído. Dice el Salmo 110, Salmo de David. Yahweh dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y recordemos cuando les mencioné al inicio de la enseñanza en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva cometen el pecado, luego el Señor, ¿qué hace? Una serie de juicios o de maldiciones sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente. Y en una de esas palabras que da el Señor allí, menciona que de la simiente de la mujer vendría uno que pondría su pie sobre la cabeza de la serpiente y acabaría con ella. Y David aquí recuerda un poco eso, porque dice: Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, o sea, por debajo de tus pies. Y dice: y Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Eso es una profecía de un Mesías, de un rey, de un sacerdote que vendría mucho más adelante para cumplir la labor que todos estos que hemos estudiado hoy, Adán, Abraham, Aarón, Moisés y David, no han podido cumplir. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres, ¿qué? Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y este es el otro pasaje junto con el de Génesis, cuando se le aparece a Abraham, junto con otro que se menciona más adelante en el libro de Hebreos, donde aparece este personaje que no se habla más de él. Pero dice: un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y que luego Yeshua resulta haciéndolo. Es que el sacerdocio que había sido escogido, el sacerdocio arónico, por mandato del Señor, nombrando a Aarón, a sus descendientes después de él como sacerdotes y sumos sacerdotes para siempre, era un sacerdocio que resultó siendo ¿qué? Defectuoso. Un sacerdocio que resultó siendo dañado, que no cumplió esa función que el Eterno mandó. Y por eso en esta profecía dice que el Señor juró, no se arrepentirá, y dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién le dice esto? Al que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, al que gobernará, que no solamente será rey, sino que también será sacerdote. Esta semana estuve viendo eso, ¿no? Estuve buscando, ¿qué piensa el judaísmo acerca del Mesías si puede ser rey y sacerdote? ¿Por qué lo digo? Porque el rey es, un rey judío, un rey bíblico judío debe ser descendiente de Judá. No puede ser descendiente de Leví. Pero un rey descendiente de Judá no puede ser a la vez un sacerdote, porque los sacerdotes son de la línea de Leví. Pero lo curioso es que en la palabra se menciona esto que David profetiza acerca de un descendiente después de él, que sería descendiente de él, de David, pero que también sería sacerdote, pero no del orden levítico, no del orden de Aarón y de sus hijos, sino de un orden de un hombre llamado Melquisedec, que no tiene más historia que la que ya mencionamos. Un hombre que servía al Dios de Abraham, que no sabemos de dónde era. Bueno, sí sabemos de dónde era de Salem, porque él era rey de Salem, la que posteriormente fue Jerusalén. Y del cual se dice es un orden que es para siempre. O sea, distinto al sacerdocio que en hebreo se menciona, está dispuesto o estuvo dispuesto a desaparecer. ¿Por qué el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, según Hebreos, desaparece? En Hebreos 4, 5, 6, 7, todos esos capítulos de Hebreos hablan de eso. ¿Por qué desapareció? Porque no podían, porque un sacerdocio perfecto no es aquel que primero pide perdón y reconciliación por sí mismo y luego por el del pueblo, porque también es un pecador igual que el pueblo. El sacerdocio perfecto es aquel que puede llevar el sacrificio y la ofrenda a cabo por el pueblo, por la nación, pero no por él, porque no lo necesita. Ahora, ese orden de Melquisedec es en el que Hebreos se menciona acerca de Yeshua, que ahora más adelantico lo miraremos.
Entonces, desde el Salmo 4 aquí, David profetizando acerca de que vendría. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberán en el camino, por lo cual levantarán la cabeza. Así que en este pasaje está esa profecía mesiánica de un descendiente de David, ordenado como sacerdote, según un sacerdocio que trasciende el orden levítico y que es más antiguo que el mismo nombre Leví, y es Melquisedec. La tradición judía busca, así haciendo un paréntesis, la tradición judía dice, ¿cierto?, que este Melquisedec era el mismo Shem. Eso dice la tradición judía, ¿verdad? Pero, digo, es tradición, la Biblia no lo confirma, la escritura no menciona que fuera él. De hecho, la misma escritura dice que es un personaje que aparece y desaparece así como de la nada y no se sabe quién es. Pero es con esta profecía de David en el Salmo 110 que podemos entrar a la última parte de esta enseñanza, y es el tema número 5, que es Yeshua. Y aquí les quiero hacer una pregunta, y es, luego de todos los relatos que hemos estudiado, Adán, recordemos, ¿no? Adán, Abraham, Aarón y David. Luego de todos estos relatos, llegamos al final de este camino para hablar de Yeshua. Y es que todo lo anterior que hemos visto tiene un patrón que no podemos pasar por alto, sino que tenemos que tener muy en cuenta. Cada una de las historias que nos mencionan estos que ya leímos, todas mencionaron algo. ¿Qué mencionaron todas esas historias? ¿Qué mencionó la historia de Adán? ¿Qué mencionó la historia de Abraham, la de Moisés y la de David? Que tenga en común denominador con lo que estamos hablando. ¿En todas qué se hicieron? Sacrificio. En todas las historias se hicieron sacrificios. Caín y Abel hacen sacrificios. Abraham hace un sacrificio, que iba a ser su hijo, pero resulta ser un carnero. Luego Moisés se pone como un sacrificio. Y luego David también. No solamente se pone como un sacrificio diciendo, repréndeme a mí, sino que también él oficia un sacrificio y bendice al pueblo. ¿Sí? Para que tengan las citas, Génesis 4, Caín y Abel, Génesis 22, Abraham y Isaac. Moisés poniéndose como expiación, Éxodo 32, 30 al 32. Y David poniéndose en lugar del pueblo como expiación en 2 Samuel 24, 17 al 25. Todos ellos ofrecieron sacrificio o dieron sus vidas como sacrificio para expiación. Esto nos muestra la constante necesidad del hombre de ¿qué? Si desde el principio se hicieron sacrificios y hasta hoy se sigue hablando de sacrificios con el sacrificio de Yeshua, ¿cuál es la constante necesidad del hombre? Estar a paz con Dios, estar a cuentas con Dios. Así que en todo momento el hombre ha buscado esa reconciliación con Dios a través de un sacrificio. Pero todos los sacrificios que han habido han sido sacrificios imperfectos. Todos. Si bien no por el cordero, porque el cordero era sin mancha y sin defecto, sí por el que lo ejecutaba, que sí tenía defecto. Y que no podía completar o llamarse un sacrificio perfecto si aquel que ejecuta el sacrificio no es perfecto. Entonces, es por eso que tiene que aparecer nuestro Mesías Yeshua en esta historia. Llegamos a la época del primer siglo, después del Mesías. O sea, la era entre el año 0 y el año 70. Época en la que caminó Yeshua en medio de nosotros. Una época en la que habían sacerdotes y sumo sacerdote
¿En dónde? En Jerusalén. ¿Cuál era el sumo sacerdote en la época de Yeshua? ¿Recuerdan el nombre? Caifás, correcto. Este era el sumo sacerdote. Pero aún y en estos momentos, no era un sacerdocio perfecto. ¿Por qué? Por dos razones principales. La primera de ellas, porque el sacerdocio que ofrecía sacrificios y servía en el templo, o en el segundo templo, en la época de Yeshua, no era del orden levítico. Todos estos eran descendientes de otros. ¿Sí? Y bueno, para eso hay que repasar la historia en tiempos de los macabeos y bueno, para ver qué resultaron los levitas propios yéndose porque estaban cansados de cómo se manejaban las cosas. Y que luego de la guerra de los macabeos y la rebelión de los macabeos, pues ellos dicen, nosotros vamos a ser ahora los que dirigimos este asunto. De ahí viene esto. Y también no era perfecto porque se había vuelto un sacerdocio más bien aparente, un sacerdocio más bien ocupado de costumbres y tradiciones más que de la función que debía hacer un sacerdote. ¿Cuál leímos que era la función hasta ahora que debía hacer un sacerdote? Presentar ofrendas y sacrificios a Dios para hacer expiación de parte del pueblo. Y luego, ¿qué? Regresar con la respuesta de esa expiación y de ese sacrificio con una bendición para ¿quién? Para el pueblo. Así que la labor de un sacerdote era expiar los pecados del pueblo, ¿verdad? Y bendecir al pueblo. Cosa que los sacerdotes en tiempos de Yeshua no estaban haciendo. Ellos estaban ocupados más de, se apareció llamado Jesús de Nazaret, hijo de María y de José, el carpintero, y está aquí alborotándonos el avispero. Entonces, era un sacerdocio que estaba corrompido. Así que, ya la palabra de Dios estaba permeada por muchas tradiciones, por muchas costumbres, y había dejado de tener la importancia que debía de tener. En medio de esto aparece Yeshua siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Mateo 3:17 o Mateo 3, pero en especial el verso 17. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua está siendo bautizado, luego de ese bautismo, ¿qué era ese bautismo en realidad? ¿Una qué? Como una purificación y una confirmación, ¿para qué? Para ordenar a Yeshua como qué, como Mesías y como sacerdote. Lo mismo que hizo Moisés cuando instauró a Aarón y a sus hijos, los lavó con agua, los purificó. ¿Sí? Así que cuando estamos en medio de ese acontecimiento importante, Juan, Yohanan, bautizando a Yeshua en el Jordán, dice que se abrió el cielo y apareció allí el Espíritu del Señor, dice que en forma de paloma se posó sobre Yeshua y una voz del cielo que dijo que amado en quien tengo complacencia. Y hubo una voz del cielo. Esto decía esta voz desde el cielo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y esto, ¿qué estaba haciendo? Aprobando desde el cielo, desde la voz del Dios Todopoderoso, las cosas que se habían profetizado desde antes. Una de ellas en el Salmo, acompáñenme ahí, 2, versículo 7. ¿Qué dice el Salmo 2.7? El Salmo 2.7 dice: yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho que mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La voz del cielo decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. El Salmo, hablando acerca de ese Mesías futuro que vendría, dice: mi hijo eres tú. Así que aquí se estaba cumpliendo una profecía que había hecho David siglos atrás, cientos de años atrás. También la de un hijo amado, como lo fue, ¿quién? ¿Quién fue un hijo amado?
¿Quién fue el hijo amado? Isaac fue un hijo amado. Génesis 22:2. ¿Qué dice Génesis 22? Y dijo el Señor: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quién? A quien amas, y vete a tierra de Moriah. ¿Dónde queda Moriah? En Jerusalén, en el monte, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que no solo se estaba confirmando como el hijo amado, sino también como aquel que sería ¿qué? Sacrificado en el monte, como fue ordenado que hiciese Abraham con Isaac en el monte Moriah. Y también se estaba cumpliendo otra palabra en esta voz que del cielo decía: este es mi hijo amado en el que me complazco. El profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1. 42:1 de Isaías. He aquí, mi siervo tendré, mi escogido, ¿en qué? En quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. He puesto sobre él ¿qué? Mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea por verdad. ¿Traerá qué? Justicia. ¿Y qué vino a hacer Yeshua eso? Traer justicia por medio de la verdad, sin estar dando mucha laraca, sin estar dando mucha... De hecho, dice la escritura que Yeshua andaba así como con un bajo perfil. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra, justicia, y las costas esperan su ley. Así dice Yahweh Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz en las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, que era la labor de los sacerdotes. Recuerdan que cuando una persona estaba enferma, cuando una persona estaba con lepra, ¿qué debían hacer? Ir al sacerdote. Esa era la labor de un sacerdote. ¿Qué vino a hacer Yeshua? Eso, abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Yo, Yahweh, este es mi nombre y no hay otro. No daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salga la luz y os las haré notorias. Así que aparece este Yeshua, nuestro Mesías, en la historia y cumple estas tres palabras, ¿no? Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Génesis 22:2, toma a tu hijo amado al que amas y sacrifícalo en el monte Moriah. E Isaías 42:1, mi hijo amado en el que tengo contentamiento. Y luego más adelante habla acerca del siervo sufriente, del Mesías que habría de padecer por nosotros. Entonces, luego de este bautismo de Juan, luego de esta consagración o ordenamiento como sacerdote y como Mesías a Yeshua, él comienza su ministerio y comienza a demostrar no solamente con verdad, como decía Isaías, sino también con hechos que había sido llamado como sacerdote y como Mesías. ¿Haciendo qué? Sanando. ¿A quiénes? A los necesitados, a paralíticos, abrió los ojos de los ciegos, ayudó a las mujeres, a una mujer que padecía flujo de sangre desde su juventud. Mejor dicho, hizo la obra que un sacerdote debía hacer. ¿Y qué más debía hacer un sacerdote? ¿Qué hizo Yeshua? Por lo que fue criticado. ¿Por qué fue criticado Yeshua por los sacerdotes en la época de él? No, sí, no. ¿Por qué? ¿Qué hacía Yeshua que le es dado solamente al sumo sacerdote hacer? Perdonar pecado.
perdonar pecados. Por eso fue juzgado Yeshua. ¿Tú por qué perdonas pecados? Yeshua dice, es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. ¿Recuerdan ese pasaje cuando a Yeshua lo critican por lo que estaba haciendo? La labor de un sacerdote era ese. ¿Cómo el sacerdote perdonaba pecados? Pues cada Yom Kippur, cuando entraba con la expiación, iba allí, presentaba la ofrenda y salía con el perdón de los pecados. Él era esa conexión entre Dios y el pueblo. Así que Yeshua cumplió en sus anchas y en sus angostas, en todas, cumplió esa obra por la cual fue llamado como Mesías y como sacerdote, según el Salmo 110 y lo que dice Hebreos, de el orden de Melquisedec. Así que limpió impurezas, perdonó pecados e invitó al pueblo, al hombre, a la humanidad, ¿a qué? A entrar nuevamente a la presencia del Señor. Luego de toda esta labor y en medio de esta labor, dice la Escritura, y vamos a Mateo 17, versículo 1 en adelante, porque es allí donde la visión, ojo aquí, la visión que tuvo Moisés en el Sinaí, ¿cuál fue? No solo del tabernáculo, sino de aquel que portaba y llevaba las vestiduras santas. ¿Qué pasa aquí en Mateo 17, 1? Dice, 6 días después, se los pongo aquí en la imagen. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, Jacobo, a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjate qué pasa en esta transfiguración. La apariencia de Yeshua, y no solo su apariencia, sino su vestimenta, es transfigurada al punto de resplandecer. Una imagen similar o quizás parecida a lo que Moisés vio en el Sinaí cuando nos narra la escritura acerca de las vestiduras sacerdotales y de esa labor y oficio que haría el sacerdote. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Ellos los ojos a nadie vieron, sino ¿a quién? Solo a Yeshua. Así que en este pasaje, transfiguración, en este pasaje en el que Yeshua aparece con Moisés y Elías, pero luego ellos dos desaparecen y él resplandece, similar a lo que quizás pasó con Moisés cuando bajó del Sinaí, porque dice la escritura que cuando Moisés baja de recibir las instrucciones y los mandamientos del Eterno, Moisés bajó resplandeciendo, tanto que tuvo que poner un manto sobre su rostro para que no lo vieran, porque cada vez que hablaba con el Señor Moisés, resplandecía su rostro. Así que Yeshua es confirmado no solo en el bautismo, cuando es enlistado por Juan como sacerdote y como Mesías, sino que también en el monte de la transfiguración, a ojos de sus discípulos, como aquel al que debían seguir, aquel sacerdote que oficiaría la obra más sublime y el sacrificio más sublime. Pero a diferencia de los demás sacerdotes y de las demás historias donde, aunque unos pusieron su vida, aunque otros era que ponían la vida de otros para sacrificio, este era distinto, porque Yeshua no solamente iba a ser el que oficiara el sacrificio, sino que también sería el mismo sacrificio. Así que es aquí donde podemos
ir concluyendo y entendiendo que un sacerdocio, un sumo sacerdote perfecto, no es solo aquel que oficia el sacrificio, perdón, no es solo aquel el que sacrifica el cordero, sino aquel que en sí mismo es perfecto para poder llevar a cabo ese sacrificio. Un sacrificio de redención para el pueblo de Israel y para la humanidad en general. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo. Es por eso que todo el Brit Hadashah nos habla de esa misión de Redentor y de Salvador de nuestro Mesías Yeshua. Y aquí hay algunas citas bíblicas que hablan de ese Yeshua como sumo sacerdote o como sacerdote. Dice Hebreos, acompáñenme ahí al libro de Hebreos capítulo 3 versículo 1, que dice: por tanto, hermanos santos, participemos del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es ¿quién? El Mesías Yeshua. Aquí Hebreos dice que Yeshua es el sacerdote, sumo sacerdote, ¿no? Dice acá. Vayamos ahora al capítulo Hebreos, hay un poquito más abajo, capítulo 5, versículo 1, que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por eso el sumo sacerdocio anterior a Yeshua, el sacerdocio levítico, no era perfecto. Era un sacerdocio que, aunque presentaba expiación por los pecados del pueblo y de la nación, también él tenía debilidades y pecados. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pero dice el verso 5 de Hebreos 5: así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso está en el Salmo 2, que lo leímos ahora. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dos palabras que dijo ¿quién? David. Salmo 2 y Salmo 110. Y el Mesías, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué? Autor de entera salvación para todos los... Fíjate que dice que porque fue perfeccionado, fue autor de entera salvación, de entera justificación, de entera redención. Lo que se esperaba con Aarón, con sus hijos y con el sacerdocio levítico, que nunca se logró, porque el Señor llegó a un momento en la historia a decir: me cansé de sus sacrificios y de sus ofrendas, porque lo único que hacen es orar, pecar, sacrificio y ofrenda, pecado, sacrificio, ofrenda, pecado, sacrificio, ofrenda y pecado. Y así no funciona la vida, o así no debe ser. El Señor se cansó de eso hasta que llega Yeshua, quien se convierte no solo en el oficiador, sino en el sacrificio perfecto, que lleva en sí entera salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios que sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto lo dice Hebreos 5:10. También dice Hebreos 4:14: teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿A quién creen que vio Moisés con vestiduras sacerdotales oficiando en un tabernáculo celestial? Pues a Yeshua. Y aquí en Hebreos dice que ese sumo sacerdote traspasó los cielos. Yeshua, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión de la que está hablando Hebreos? ¿Cuál es la profesión a la que hemos sido llamados nosotros? Éxodo 19:6 leímos: y me será un reino de sacerdotes y de gente santa. Así que es necesario que el Señor envíe a su Hijo en la perfección de el llamamiento y de la profesión sacerdotal,
para mostrarnos a nosotros cómo debe vivir, cómo debe actuar, cómo debe comportarse, qué debe hacer y no verdadero sacerdote. Cosa que ni Adán, ni Caín, ni Abraham, ni Aarón, Moisés, David pudieron hacer, y ninguno pudo hacer. Pero que Yeshua en su máxima expresión sí logró hacer. Y veamos este pasaje que dice, que está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 en adelante, donde dice el apóstol: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? En el Hijo. Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué no tiene? Pues no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en ¿quién? En el nombre. El nombre es Yeshua, salvación de Dios. Porque cuando tú crees en que la salvación viene de Dios a través de eso, pues que tú alcanzas la vida. Por eso llamarlo Jesús no tiene ninguna lógica, porque su nombre carece de propósito, pero por el contrario, Yeshua sí tiene todo el propósito, que es la salvación en su nombre. Y esta es la confianza, versículo 14 de 1 de Juan 5. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que Yeshua se convierte una vez más y para siempre en ese sumo sacerdote perfecto que lleva esa comunión perfecta entre Dios y los hombres. ¿Qué pasa cuando Yeshua entrega su vida y muere por nosotros? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué situación importante con respecto a esto que hemos hablado del tabernáculo, de la presencia de Dios? ¿Qué ocurre cuando Yeshua muere? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo nos acerca en la literalidad? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece en ese momento para que nos acerquemos a Dios fácilmente? El velo de separación. Que volvamos, retomemos al primer tema, Adán en el huerto. ¿Qué pasa cuando Dios expulsa al hombre del huerto? ¿Qué pone en la entrada del huerto? Dice 2 querubines y una espada que revoloteaba. ¿Qué guardaba el arca del pacto en la presencia del Señor? ¿Qué había? 2 querubines. Y de hecho el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo también tenía querubines. Al igual que el acceso al árbol de la vida, con querubines protegiéndolo, al igual que en el tabernáculo, que es un reflejo de ese Edén, con querubines protegiendo la presencia del Señor, que es la vida. Ahora esa vida, como dice Juan, se manifestó a los hombres. Esa luz se manifestó a los hombres. Y cuando Yeshua muere, ¿qué acontece? Se rasga. Así que esa protección, esa espada revoloteante, esos 2 querubines que guardaban el acceso a la vida eterna, a la presencia del Señor, por medio del sacrificio perfecto de Yeshua, fue quitada. Fue quitado ¿para qué? Para que tú y yo tengamos libre acceso a la presencia del Señor, que es la vida eterna. Fíjate que recorrimos desde Génesis y vamos aquí, ahorita hablamos un poquito de Apocalipsis que menciona acerca de esto, pero recorrimos rápidamente, y digo brevemente porque no nos detuvimos en muchas cosas para no hacer la predicación muy larga, sino más bien concisa, y poder darnos cuenta que eso que planeó Dios desde el principio, de hacer al hombre a su imagen y conforme a su semejanza para servir como sacerdote, en esa directa comunión con Él, que se perdió, vuelve a renacer como una esperanza en, como dice el apóstol Pablo, poniendo los ojos en Yeshua, autor y consumador de nuestra fe. Esa esperanza renace, esa esperanza de regresar al árbol de la vida que se había perdido y que todos quisieron por medio de sacrificios y ofrendas alcanzar y no se podía, renació
con Yeshua dando su vida y rasgando, porque literalmente dice la escritura que cuando él murió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rasgó. Y esto representaba, ya puedes entrar, ya tienes acceso a la presencia de Dios, cosa que antes, por causa de tu pecado, por causa de tu maldad, no podías tener. Y esta similitud entre Yeshua con lo que pasó al principio en la creación, que el apóstol Pablo llama a Yeshua como. ¿Qué relación encontramos o qué nombre le da el apóstol Pablo a Yeshua con respecto al Edén y allá a la creación? Dice que Yeshua es ¿quién? El verdadero Adán. Y nuevamente, ¿el verdadero qué? Sacerdocio que el Eterno esperaba. Leamos aquí rápidamente ese pasaje que está en Primera de Corintios 15, 45, 9. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, que significa Adán, hombre, humanidad, ¿no? El postrer Adán fue hecho ¿qué? Espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, Adán. El segundo hombre, y aquí es como si estuviera, porque hombre es Adán en hebreo. O sea, si ponemos todo esto en Adanes, pues sería el primer Adán, tierra, que es el Señor, es del cielo, está hablando de Yeshua. ¿Cuál el terrenal? Tal también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, porque tú y yo somos descendencia de aquel Adán que fue creado, del cual el Señor cogió barro y sopló en su nariz y lo hizo un alma viviente. Tú y yo tenemos la imagen de ese terrenal, dice, también traemos la imagen del celestial, de Yeshua, nuestro Mesías. Por eso dice, hermanos, que la carne, dice Pablo, y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Qué fue lo que alejó al hombre de la presencia de Dios? El pecado, la corrupción. Eso fue lo que dañó el asunto y lo que hizo que el hombre se alejara de Dios. Y dice Pablo, ese hombre viejo no puede heredar lo incorruptible, porque ese hombre está vendido al pecado, a la maldad. Por el contrario, tú y yo ahora tenemos la imagen del celestial. Aunque estamos en este cuerpo a imagen del terrenal, también estamos en este cuerpo a imagen del celestial, que es Yeshua nuestro Mesías, el que es conforme al primer Adán, pero que viene del cielo con perfección, como Dios lo espera. Y que al final, cuando este Adán terrenal muera, hay una promesa de resurrección y de nación conforme a la imagen del Adán celestial o del hombre celestial, que es Yeshua. Así que esto aparecen esos Adanes celestiales o esos Adanes a imagen del celestial, que son los apóstoles de Yeshua, sus discípulos, que empiezan obras que hizo Yeshua, prolongando así la labor sacerdotal que debió tener la humanidad desde siempre. ¿Y qué empezaron a hacer los discípulos? Hicieron la misma obra que Yeshua. ¿Qué? Sanaban enfermos, levantaban muertos, perdonaban pecados, bautizaban, consagraban, porque ellos ¿qué hacían? Bautizar en nombre del Mesías, de Yeshua, ¿cierto? Y esto no era más que una ordenación como sacerdotes, reyes y sacerdotes, según Éxodo 19, que fue la promesa que Dios, o el pacto, su pueblo. Así que sanaban, bautizaban, consagraban a otros también para el sacerdocio, perdonaban pecados por medio de la sangre del Mesías. En Pentecostés, en Hechos, Dios empieza a morar en los corazones del hombre.
¿cierto? Comenzamos a hacer pequeños tabernáculos como el Mishkan en el desierto, pero ahora nosotros, siendo esos templos, esos pequeños templos de los cuales el apóstol Pablo dice que construidos juntos formamos un edificio y somos el templo del Señor, cuyo sumo sacerdote es Yeshua. ¿Y qué habla al final las Escrituras con respecto a ese sacerdocio perfecto? El libro de Apocalipsis describe una visión de Yeshua como sumo sacerdote en varios pasajes y vamos a ir cerrando esta enseñanza con estos últimos pasajes. Vamos a Apocalipsis 1, 12, 13. Entonces dice Apocalipsis, vayamos a ir rápidamente a esta cita, que dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mira que es una descripción similar a la del sumo sacerdote levítico. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así que fíjate que menciona a Yeshua, a ese semejante al Hijo del Hombre, con una apariencia reluciente. Y vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, y en este pasaje de Apocalipsis que vamos a leer, se describe a Yeshua como ese cordero inmolado, como un sacrificio perfecto. Dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y tenemos que tener presente siempre que las descripciones, y cuando lleguemos a Apocalipsis aún nos falta, pero cuando lleguemos a Apocalipsis pues ya habremos entendido un poco el tema de las visiones y de que estos son alegorías, y lo que trata de describir un hombre que vio algo que los hombres no pueden describir, porque vio una visión, en una visión se ven cosas que luego tú tratas de como de recrear, ¿no? Esta mañana le decía a mi esposa: uy, anoche tuve un sueño todo extraño, y trato de recrear con palabras lo que sentí, pero a veces se queda uno corto, es difícil de expresar. Pues hay que entender que los autores de las profecías y de este tipo de visiones, pues lo que hacen es eso, tratar de interpretar o de comentar más bien lo que vieron en palabras que sean entendibles para nosotros como seres humanos, cosas celestiales, cosas que son seguramente difíciles de entender. Hay un pasaje que dice aquí mismo que escuchó cosas inefables, impronunciables, cosas que, o sea, como tú dices algo que nunca has escuchado en la vida, ni siquiera sabes a qué se refiere, o que no puedes tú entender, que esta mente no nos llega. Pues algo similar a lo que pasaba con las visiones, o cuando Daniel ve unas visiones ahí que vi unas bestias, unos animales parecidos a esto, 4 seres vivientes, uno con forma de becerro, otro con forma de hombre, otro con forma de águila, otro con forma de león, ¿sí? Aquí también se menciona los 4 seres vivientes, pero menciona que en medio de esos había uno que era semejante a un cordero inmolado, y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Pues imaginarse una Yeshua con 7 cuernos y 7 ojos es complicado, ¿verdad? Pero lo que quiere decirnos acá, lo que nos quiere mostrar esto es haciendo referencia a los 7 espíritus del Señor, ¿sí? Que están sobre toda la tierra, que ven hacia toda la tierra. Así que
Hasta en Apocalipsis se menciona acerca de Yeshua como ese sumo sacerdote y como ese cordero inmolado para toda la humanidad. Así que la visión del sumo sacerdote Yeshua en Apocalipsis es una simbología celestial e imagen celestial con características que nos llevan al sumo sacerdote levítico del Antiguo Testamento del Tanaj y que enfatizan un papel de mediador entre Dios y la humanidad, papel que debió jugar desde el principio Adán y Eva y de ahí para adelante todos, pero que ninguno cumplió a cabalidad, pero que Yeshua sí logró cumplir. Así que familia, que esto que vimos hoy, este recorderis, este recorrido y esta similitud y verdad de Yeshua como nuestro sumo sacerdote y como nuestro Mesías redentor y salvador y como nuestro cordero perfecto inmolado desde antes de la fundación del mundo, y que en Apocalipsis se muestra como el cordero que fue inmolado también. O sea, él seguía viendo en esa visión un cordero que estaba ahí inmolado en ese presente que vio Juan, que es un futuro para nosotros. Pues nos narra y nos muestra que Dios desde siempre tuvo ese plan y que lo llevó a cabo con Yeshua y que quiere que nosotros, puestos los ojos en Yeshua, como dice Pablo, y haciendo la obra que como los apóstoles y discípulos hicieron, también seamos llamados sacerdotes, porque esa fue nuestra misión, esa es nuestra profesión. No fue solamente dada para unos. ¿Por qué Dios escogió los levitas? Porque los levitas fueron los únicos que sacaron su espada, acabaron con sus hermanos luego del pecado del becerro de oro. Pero es antes de eso que Dios le dice al pueblo en Éxodo 19, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Así que el ser sacerdotes no estaba reservado solamente para los levitas. El ser sacerdotes estaba dado para todos los que quisieran dar oído a su voz y guardar su pacto. Pero como no quisieron oír, Moisés, habla tú con él porque nos da miedo, pues Dios luego resulta escogiendo solo a los levitas y poniendo ahí siempre un mediador. Pero cuando Yeshua muere y ese velo se rasga, tú y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y debemos ser nuevamente consagrados e enlistados como debió ser desde el principio, como sacerdotes y gente santa para nuestro Dios, teniendo ¿qué? Un sumo sacerdote y sacrificio a la vez perfecto, que dirige todo bien orquestadamente el servicio sacerdotal. Recuerden, Aarón era el sumo sacerdote, pero sus hijos eran sacerdotes, ¿verdad? Así que, aunque Aarón era el que oficiaba, y en el caso de Yeshua, Yeshua es el que oficia y el que es también el sacrificio, tú y yo somos sacerdotes como los hijos de Aarón, que debemos hacer las cosas que el Señor nos mandó hacer, guardar su palabra como nos la mandó guardar, vivir en integridad, en amor, en diligencia a lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Así que familia, espero que esto nos haya ayudado un poco más a entender esa conexión, ese hilo conductor entre el Tanaj y el Brit Hadashah, para que comprendamos que la palabra de Dios es una. Y como dice David en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse, por compartir con nosotros. Gracias por dejar su like, por comentar y por siempre estar ahí pendientes de cada enseñanza. No olviden nunca las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos.